Bien, jóvenes, bienvenidos a otro capítulo de geometría. Para esta semana vamos a ver el tema de triángulos, ¿sí? Entonces voy a explicar lo que es la teoría, luego un poco de ejercicios o ejemplos y finalmente la tarea para ustedes. Sí, entonces, por acá tenemos lo que es la definición. Básicamente un triángulo es una figura geométrica que se forma, pues, ¿no? De la unión de tres puntos que no son colineales. Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que dice. A ver, un triángulo es una figura geométrica formada por la reunión de segmentos que se determina al unir con segmentos de recta tres puntos no colineales. Ya, como les había anticipado, es la unión de tres puntos que no son colineales, ¿sí? O sea, colineales significa en una sola recta. Por ejemplo, por acá tenemos tres puntos, uno, dos, tres. Esos son colineales, ¿sí? Entonces, un triángulo es la unión de tres puntos, pero que no son colineales, ¿sí? Por ejemplo, por acá tenemos el punto A, el punto B y el punto C, ¿sí? No son colineales, no están en una sola recta. Entonces, también se le conoce como vértices a esos puntos, ¿sí? Se le asigna una letra en mayúscula. Ahí tenemos A, B y C. Entonces, vamos a ver los elementos. Por acá dice, los lados de un triángulo, los lados son los segmentos, ¿sí? Que forman al triángulo. Por ejemplo, acá tenemos el lado AB, el lado BC y el lado AC. Eso está por acá. Segmentos AB, BC y AC. Esos son los lados, ¿sí? De anaranjadito. Entonces, voy a colocarlo de esta manera. Siguiente, profesor. Los siguientes son vértices del triángulo ABC. Como les había comentado, jóvenes señoritas, los vértices son los puntos en los cuales estos lados o segmentos de color naranja se chocan o se cruzan. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si ustedes se percatan, se cruzan en este punto. El punto A. A ver, voy a colocarle de azul. En este punto. El punto A, aquí también, en el punto B, y aquí también, en el punto C. Esos son los vértices. Esos puntos en los cuales los segmentos se cruzan son los vértices. Entonces se le asigna, como les había anticipado, una letra mayúscula. Ahí tenemos A, B y C. Entonces vamos a enmarcarlo. Ya está. Ahora, ¿qué sigue? Sigue ángulos interiores. Ya. Con interiores se refiere a dentro de la figura. ¿Sí? En este caso del triángulo, aquí tenemos los ángulos. Ustedes ya saben, pues, ¿no? Se forma con dos segmentos. Por acá tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. ¿Sí? Son tres ángulos interiores. Entonces lo vamos a enmarcar. Eso deben recordar ustedes bastante porque eso es generalmente lo que más preguntan en los ejercicios. ¿Sí? Por último tenemos los ángulos exteriores. Exteriores, los que están afuera, profesor. ¿Sí? Los que están fuera del triángulo. Profesor, ¿hay ángulos fuera del triángulo? Sí, hay ángulos fuera del triángulo. Por ejemplo, este de acá. ¿Sí? Que se forma con la prolongación. Pues, ¿no? Si nosotros prolongamos esta recta, acá se forma el ángulo Y. Aquí también tenemos el ángulo exterior, afuera, ángulo X, y por acá el ángulo exterior, Z. ¿Sí? Estaría por acá. Entonces, eso tenerlo muy en cuenta. ¿Qué más? Por acá tenemos la notación. Eso es algo muy importante porque imagínense, ¿no? Para nombrar este triángulo, ¿sí? También los triángulos tienen nombres, tendríamos que estar escribiendo, ¿no? A ver, por acá, voy a ponerlo, por acá. Tendríamos que escribir lo siguiente, ¿no? El triángulo de vértices A, B y C. Entonces, para no estar escribiendo todo eso, se resume a lo siguiente. ¿Sí? Se resume a lo siguiente. Se lo coloca así, un triangulito pequeñito. Un triangulito, a ver, más o menos así. Y al lado, sus vértices. ¿Sí? En este caso son vértices ABC. De esa manera. ¿Sí? Para ya no estar escribiendo todo esto que he escrito en este cuadro, se le coloca de esa manera.
¿Sí? Entonces vamos a ver si hay más ejercicios para denotarlo de la siguiente manera. A ver, por acá hay una observación. Cada uno de los lados del triángulo se denota con letras minúsculas. Además, cada lado está nombrado con la letra minúscula del vértice opuesto a sí. Voy a explicar eso. Esta observación dice lo siguiente. A los lados se le van a asignar letras minúsculas, ¿sí?, respecto al vértice que se le opone. Por ejemplo, por acá tenemos el vértice A. El lado que se le opone va a ser A minúscula, ¿sí? Por acá, por ejemplo, tenemos el vértice B. El lado que se le opone va a ser la letra B, pero en minúscula. Y por último, aquí, de amarillito, tenemos el vértice C. Y el lado que se le opone va a ser C, pero también en minúscula, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir la observación. Entonces, bueno, en tu cuaderno lo copias de esta manera, solamente lo de acá, ¿sí? Eso de ahí, eso es la teoría. Entonces vamos a pasar a algunos ejemplos. La clasificación, eso también es muy importante. Se clasifican de acuerdo a sus lados y de acuerdo también a los ángulos. Voy a explicar eso. Por ejemplo, de acuerdo a sus lados se clasifican de la siguiente manera. Triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Cada uno tiene una característica muy particular. Por ejemplo, en el triángulo equilátero, dice, sus tres lados tienen la misma longitud y los tres ángulos miden 60 grados. A ver, en los triángulos equiláteros, eso deben recordar, por ejemplo, ese es un triángulo PQR. Estos tres lados van a tener una misma longitud. Si ustedes son observadores, acá podemos darnos cuenta que los tres lados miden n. Y si los tres lados miden n, los ángulos también miden iguales entre ellos, cada uno 60. Entonces, en el tema de triángulos existe una propiedad muy fundamental. Significa lo de ley de correspondencia. Voy a explicar por acá. Sí, esto no está en el libro, pero yo se lo voy a decir. Sí, colocas ahí aparte un cuadrito, ley de correspondencia. Colocas un triángulo, por acá el ángulo alfa, por acá el ángulo beta. ¿Sí? Entonces, a los lados que se le oponen, por ejemplo, acá que se le oponga el lado M, y por acá que se le oponga el lado N. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, a beta se le opone M y a alfa se le opone N. Entonces, si por ejemplo, M es mayor que N, ¿sí? Por ejemplo, los ángulos que se le oponen tienen que cumplir la misma regla, ¿sí? Si a M se le opone beta y a N se le opone alfa, ¿sí? Si M es mayor que N, entonces beta tiene que ser mayor que alfa. Eso siempre, jóvenes y señoritas, recordar beta mayor a alfa. ¿Sí? Eso, por favor, en un cuadrito quiero ver en su cuaderno. Voy a colocar título. De correspondencia. Entonces, en este caso, aquí en el triángulo equilátero, los lados son iguales, entonces los ángulos que se le oponen también tienen que ser iguales. ¿Sí? Borramos y nos vamos al siguiente cuadrito, a la siguiente figura. Triángulo isósceles. Ya, en el triángulo isósceles vamos a tener dos lados que son iguales. Por ejemplo, este lado que mide A y este lado que también mide A. Por la ley de correspondencia, los ángulos que se le oponen, ¿sí?, van a tener igual medida. Si hay dos lados iguales, los ángulos que se le oponen también van a tener igual medida. Es por eso que aquí es alfa y aquí también es alfa. Entonces, el lado que no es igual a nadie, ¿sí?, a ver, hablo de este lado, se le va a conocer como base. ¿Sí? Como base. Y se recomienda siempre, por ahí de repente te vas a encontrar un ejercicio, en un triángulo isósceles se recomienda siempre trazar la altura.
Sí, entonces, si ya han visto el tema de puntos notables, voy a explicar lo siguiente. Profesor, ¿por qué se traza la altura? Porque esa altura tiene muchas funciones. ¿Sí? La primera es que biseca al ángulo. ¿Sí? Si acá de repente mide X, este ángulo también mide X. La misma altura también se comporta como mediana. Si por acá este lado mide culebrita, este lado también va a medir culebrita. También funciona como mediatriz. ¿Sí? Va a caer en 90 grados y también va a bisecar al segmento en dos partes iguales. Entonces, eso fue triángulo isósceles. A ver, repito, lo que deben recordar es lo siguiente. Dos lados iguales y dos ángulos iguales. ¿Sí? Nada más, nada más. Eso es lo que deben recordar generalmente. Lo demás se puede deducir. Por último, en la clasificación de acuerdo a los lados tenemos el triángulo escaleno. Acá no hay mucho que explicar, simplemente que tiene los lados diferentes. A es diferente de B y diferente de C también. ¿Sí? O sea, los tres lados son diferentes. Entonces colocamos acá el signo de diferente, diferente, diferente. ¿Sí? Estos tres lados entre ellos son diferentes. Eso es triángulo escaleno, no se vayan a olvidar. Siempre preguntan. A ver, vamos a la siguiente clasificación, de acuerdo a los ángulos. Entonces, de acuerdo a los ángulos, se refiere a lo siguiente. Voy a hacer un poco de zoom para que lo puedan ver mejor. Ya está. De acuerdo a los ángulos, profesor. Para comenzar, tenemos el triángulo acutángulo. Los tres ángulos internos en un triángulo acutángulo van a ser menores que 90. ¿Sí? Por acá tenemos alfa, beta y teta. Esos tres ángulos tienen que ser menor que 90 grados. ¿Sí? Entonces, si hay uno de ellos que es mayor, ya no es acutángulo, es otro tipo de triángulo que ahorita voy a explicar. A ver, triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo, la característica especial es que uno de sus ángulos es mayor a 90. Si de repente acá tenemos alfa, acá tenemos beta y acá tenemos teta, ¿verdad? Entonces, como acá mismo dice, uno de sus ángulos interiores es obtuso. Es decir, mide más de 90 y menos de 180. Entonces, si ustedes usan el transportador, se van a dar cuenta que este ángulo es mayor que 90 y menor que 180. Entonces, repito, triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos es mayor a 90. ¿Sí? Siguiente, el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, una característica muy sencilla. Uno de sus ángulos mide 90 grados. Entonces, puede estar así en 90 grados o quizás se representa únicamente con un cuadradito. ¿Sí? Como acá pueden ver, de repente puede ser un poquito más grande o a veces lo van a encontrar en forma de rectangulito. Así, pintado. ¿Sí? Eso significa 90 grados. ¿Sí? Ángulo recto, ángulo de 90 grados. A ver, dice uno de sus ángulos interiores es recto, es decir, mide 90 grados. Y los lados que determinan al ángulo recto se denominan catetos y el lado opuesto se denomina hipotenusa. Voy a explicar esto. Los lados que forman el ángulo de 90, es decir, este lado de verde junto a este lado de verde, se le conoce como catetos. Y el lado que se le opone, es decir, este, es la hipotenusa. Como dato particular, te diré que la hipotenusa es mayor que ambos catetos. Sí, es mayor que este cateto y es mayor que este cateto. Incluso existe la fórmula famosa de Pitágoras, me imagino que lo vamos a ver más adelante. Muy importante también. Sí, entonces, aquí esto es tarea para ustedes. ¿Sí? Dice, practiquemos. Por acá dice, escribe los elementos de los triángulos según corresponda. Entonces, acá ustedes tienen que poner sus vértices, sus lados y ángulos internos. Ya ustedes le asignan, pues, ¿no? Profesor, no tiene ángulos. Bueno, acá si quieres le pones X, aquí y aquí Z. ¿Sí? Esos serían sus ángulos internos. Puedes usar otras letras, no hay problema. De repente se te ocurre colocarle, pues, ¿no? A, B y C. Sí, no hay problema. Son ángulos internos. Seguimos. Aquí, clasificación según la medida de sus ángulos. Entonces acá, triángulo acutángulo, vas a colocar lo que has entendido. ¿Qué es un triángulo acutángulo? ¿Qué es un triángulo obtusángulo?
¿Y qué es un triángulo rectángulo? ¿Sí? Por acá, un dato muy importante, también lo voy a explicar detalladamente. Dice, en todo triángulo, la suma de la medida de sus ángulos interiores es 180 grados. ¿Sí? Con eso te quiere decir que estos ángulos, en todo triángulo, suman 180 grados. Con eso puedes hallar bastantes ejercicios. Vamos a verlo, no te preocupes. Y aquí también es tarea, dice, averigua el tipo de triángulo. Entonces, como aquí nos están hablando de sus lados, ¿sí? Nos están hablando de sus lados, entonces ustedes van a colocar lo que le corresponde, ¿no? Se puede poner de repente un triángulo equilátero, un triángulo escaleno, ¿sí? De acuerdo a lo que le corresponde. Si no vayas a colocar acutángulo o obtusángulo, eso es de acuerdo a los ángulos. Aquí tienes que clasificar de acuerdo a los lados, ¿sí? Entonces, por acá, por ejemplo, el número 3 dice, grafica un triángulo cuyos lados miden 6 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros e indica el tipo de triángulo. Eso lo hacen con su regla en su cuaderno, bien bonito. Utilicen la regla, por favor. Número 4, de la misma manera, graficar con la regla. La número 5 es indicar verdadero o falso. A ver, te voy a ayudar. Dice, el triángulo es un polígono. Bueno, acá coloca si es verdadero o si es falso. Si es que no hemos visto el tema de polígonos, te voy a ayudar. Si es un polígono verdadero. A ver, la suma de sus ángulos interiores de un triángulo suman 180. Interiores, sí. Verdadero. Tercero, el triángulo isósceles tiene 3 lados iguales. Bueno, eso es tareita para ti. Colocas verdadero o falso según lo que corresponda. Entonces, por acá dice, triángulo equilátero, de la misma manera, van a colocar lo que han entendido respecto a la clasificación que está en el cuadro de las páginas anteriores. Por aquí dice construye. Bueno, aquí con ayuda de la regla vas a construir un triángulo equilátero, un triángulo isósceles y un triángulo escaleno. Te puedes guiar de los ejemplos anteriores, no hay problema. Aquí está. Quería llegar a esto de acá. Dice, ahora desarrolla tu cálculo mental aplicando la propiedad de la suma de ángulos internos en cada caso para determinar el valor de X. Entonces, al ver estas figuras lo que vas a hacer es lo siguiente. Lo primero que deben notar es que en todas pide X, ¿verdad? 3X, X, X y por acá está X. Entonces, voy a ver con cuáles... A ver, voy a ayudarle con este de acá. ¿Cómo se resuelve? Voy a resolver eso de ahí y el resto es para ustedes. Por acá tenemos el dato, la suma de ángulos internos es 180 grados. Entonces, por acá tenemos 75. Por acá tenemos, ya sabes, este cuadradito significa 90 grados. Y por acá una X. Entonces, hacemos lo siguiente. La suma, pues, 75 grados más X más 90 grados, eso nos tiene que dar igual a 180 grados. Entonces, acomodamos la X convenientemente por este lado. Y aquí sumamos lo que es 75 más 90. Eso nos daría 165 grados. Todo ello igual a 180. ¿Sí? Entonces, por acá despejamos X, tendríamos 180 grados. Y este más 165 pasa hacia el otro lado con el signo opuesto, es decir, con un menos. 165 grados. ¿Sí? Entonces, con eso ya tendremos el valor de X, que sería la diferencia. 15 grados. ¿Sí? 15 grados sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, eso fue para ese ejemplo. Para lo demás, lo calculan ustedes. Entonces, de esa misma manera, análogamente pueden resolver los demás. A ver. Aquí, a ver, les voy a ayudar con... A ver, ¿con cuál les puedo ayudar? Con la del medio, ¿sí? Acá dice, según la clasificación de triángulos, completa la tabla marcando con una cruz en los espacios en blanco. Ya. A ver, vamos a resolver este de acá, el resto lo resuelven ustedes. Dice así, a ver, este triángulo es isósceles. Bueno, recordar, isósceles tiene dos lados iguales y tiene dos ángulos iguales también. Por acá hay dos ángulos iguales, claro que sí, el 40 y este 40. Marcamos con una X. ¿Sí? Pueden haber más opciones, ¿sí? Pueden haber más X.
A ver, ¿es escaleno? Escaleno. A ver, ¿tiene tres lados diferentes? No. Como es isósceles, entonces si este lado mide A, este lado también mide A. Digo que es isósceles porque tiene dos ángulos iguales. Entonces le corresponde también dos lados iguales. Entonces no puede ser escaleno, lo dejamos en blanco. Equilátero. A ver, equilátero significa tres lados iguales. Entonces no tiene tres lados iguales, tiene únicamente dos, lo dejamos en blanco. A ver, no rectángulo. No, no es rectángulo porque no tiene un ángulo de 90 grados. Lo dejamos en blanco. Acutángulo, profesor. A ver, acutángulo es un triángulo que tiene los tres lados, perdón, los tres ángulos menor a 90. Entonces, por acá el 100 no cumple, pues, ¿no? Entonces no puede ser acutángulo. Por último, obtusángulo. Obtusángulo quiere decir que uno de sus ángulos es mayor a 90. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos el 100 y es mayor a 90 grados. Entonces, tiene que ser obtusángulo, ¿verdad? Ese es el dato, eso nos ayuda bastante. Entonces, de esta manera, se resuelve. Entonces, ustedes resuelven lo demás. En resumen, la tarea es la página 30, página 29, página 28, página 27 y nada más. Entonces, el día de entrega va a ser, me imagino que ustedes van a ver el video el día 3. Entonces tendrían que entregar el 17, ¿sí? Antes del jueves 17 tienen que entregar la tarea. No lo vayan a entregar después porque eso es falta de puntualidad, ¿sí? Antes del 17. Ahora, para el reforzamiento, vamos a ver la página 31. ¿Sí? Yo les voy a ayudar a resolver. Entonces, más o menos, vamos a ver también más propiedades, así que no te vayas a perder esa clase. Entonces, eso sería todo. Espero que se haya entendido bien. Pueden ubicar también otros videos acerca del tema para que puedan entender mejor. Si tienen alguna duda, me escriben por interno. Repito, la página número 31 la vamos a resolver en reforzamiento. ¿Pueden ir avanzando con el tema? La verdad es que sí. La verdad es que sí, entonces estarían ingresando al reforzamiento únicamente para comparar sus respuestas. Pero si no, no se preocupen, yo lo voy a resolver de todas maneras y así ustedes van a seguir aprendiendo. Sería todo, los veo la próxima clase.